Fernando Alonso hizo magia, volvió a sumar puntos, un gran premio más, que desde las mejoras de Aston Martin se está convirtiendo en realidad, y esta vez sin empezar desde el top 10. Remontó aprovechando los incidentes de cabeza, pero es cosa de que el Aston Martin está ahí o tuvo que usar todo lo que tenía en su mano para conseguir los puntos, los 4 puntos del Gran Premio de Austria. Lo vemos hoy en Data Performance. Muy buenas, Chemi. Muy Vamos buenas. a hablar de la actuación de Fernando Alonso en el Gran Premio de Austria porque nos quedamos un poco con ese mal sabor de boca de la clasificación porque llevaba varias Q3 consecutivas con este Aston Martin mejorado, pero el sueño se hizo realidad. Los puntos se reparten el domingo y volvió a sumar Fernando Alonso. Y vaya carrera, otros, ¿cuántos fueron? Igual 8 puntos más, porque bueno, sí. Sí, Fueron ya me pierdo si son 8 o 6 puntos los que sumó, 6 puntos, pero que es fue que séptimo. lo que hizo fue absolutamente demencial, de locos. O sea, una carrera de pilotaje, no de coche, porque hay muchas cosas detrás de esta carrera que vamos a ver a continuación, que es que fue una auténtica barbaridad lo que hizo. 6 puntitos que le permiten estar ya a la altura de su compañero de equipo, Lance Stroll, en el duelo por el Mundial. Y la cuestión es que Fernando Alonso fue por méritos propios o por usar todas las herramientas y todo lo que le iba apareciendo en la carrera, porque no fue esta vez referencia de la zona media, sí lo fue Liam Lawson, y es que se agarró al piloto de Racing Bulls y no se despegó en las 70 vueltas del Gran Premio. Nada, nada, imposible. Imposible despegarse, imposible estar lejos. Y es que no interesaba. Sobre todo teníamos dos steps muy marcados en la carrera de Alonso que se basan en torno a Lawson y en torno a Bortoleto. La carrera respecto a Bortoleto, o sea, a Lawson primero, se ve clarísimo. Todo el rato a una décima, o sea, a un segundo. Todo el rato súper cerca. Solo en la parada en boxes se va de los 2 segundos, que luego lo recupera muy rápido por la goma nueva que le permite otra vez estar ahí. Pero es que estaba todo el rato en plano, todo el rato a un segundo, 8 décimas, 6 décimas. ¿Y esto qué le hacía? Pues tener un ritmo exactamente igual que el de Lawson, a nivel de 10-9 para Lawson, 11-0 para Alonso, pero que en primer tramo era mejor para Alonso, luego décima y media que perdía la zona central y la zona final otra décima. Primera parte hasta la vuelta 32, 3 milésimas de diferencia. Segunda parte del 35 a la 66, 0,04. Y la parte final de la 66 a la 70, cuando ya consigue Lawson quitarse de él, se va a las 7 décimas. Y eso es una diferencia muy grande. Si empezamos viendo de la 35 a la 66, donde está el tiempo, lo que podemos ver que Alonso tiene 3 décimas en el primer tramo, luego pierde décima y media en el tramo central y una décima en la parte final, que está otra vez a cero. Pero luego la parte final de la carrera estás a 7 décimas, que es 0 en el primer tramo, 0,4 en la zona central y otros 0,2 en la zona final. Muy claro el efecto que tuvo la carrera de Lawson en una vuelta normal de carrera, que sería la primera parte hasta llegar a la vuelta 66. Lo que nos podemos encontrar está la siguiente imagen, y es que Alonso iba muy bien en la recta, conseguía una décima en la primera zona de RS, otras 4 en la segunda y otras 3 en la tercera, ya sumaban 8, pero es que las perdían las frenadas. O sea, tú veías cómo pasaba Alonso de 4 décimas a 0, ¿por qué? Porque frenaba antes. Y esto era algo que no estaba provocado por problemas de seta ni por conducción, era porque Alonso quería estar siempre detrás del Lawson. Y entonces anticipaba frenada en la 3, anticipaba frenada en la 4 y se aseguraba de estar siempre ahí. Y además salía luego un poquito mejor en la curva 5 y a partir de ahí ya, o sea, bueno, en la curva 4, en la parte que era más
lateral porque tenía mejor tracción Alonso, porque frenaba antes y frenaba un poco mejor para preparar toda la zona final de la vuelta, donde perdía 4 décimas. Y esa era la distancia y la realidad de la Aston Martin respecto al Racing Bulls aquí. Acelera más tarde en la 6, en la 7, en la 9 y en la 10. Era un poquito más estable Lawson que Alonso en esta zona, y entonces es donde estaba todo el rato a cero. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido esto? ¿Qué hubiera pasado si en el CDRS si hubiera estado todo el rato ahí? Pues que está también ultra claro. Pues que Alonso se hubiera quedado descolgado. Ahí está. Alonso, hasta llegar a la curva 3, ganaba medio segundo. Que luego perdía 2 décimas porque tenían que anticipar la frenada. Aquí se ve muy claro. ¿Dónde frenaba? Cuando estaba detrás de Lawson en verde, ¿dónde frenaba condiciones normales en gris? Frenaba en la 3 y en la 4 siempre antes. Esa te creaba una diferencia de unas 6 décimas por delante. Y a partir de esta vaya a cero. Eso fue. 6-7 décimas lo que hizo en cada vuelta Lawson Alonso. Sin eso, hubiera sido imposible que hubiera estado cerca Alonso. Y esta era la distancia y la realidad de Aston Martin. Estaba a 7 décimas del Racing Bull. Lo que seguramente te hubiera dado un coche de octava, novena fuerza. Pero al estar cerca de Lawson, al estar siempre utilizando el DRS, al suplir esa falta de velocidad con DRS, me hacía que estaba todo el rato ahí. Y eso es lo que le dio la posición. No le interesaba nunca acercarse a Lawson, no le interesaba nunca ponerse en problemas, porque Lawson era lo que le iba a llevar a los puntos. Carrera inteligente de Fernando Alonso y muy probablemente gracias a su larga trayectoria en este deporte y su amplia experiencia. O sea, cualquier otro piloto dudo mucho que hubiera conseguido mantener la calma y hubiera hecho este planteamiento de carrera. También con una estrategia a una sola parada. Y ahí viene el siguiente rival que se encontró Fernando Alonso. Un joven Bortoleto que consiguió transformar su primera Q3 en su historia en Fórmula 1 en los primeros puntos con el Sauber. Y es protegido de Alonso, porque los dos tienen una trayectoria prácticamente igual. Bortoleto creció dentro de la academia de Alonso y ha tenido muchas oportunidades y ha tenido mucho desarrollo con él. Es su protegido, es su pupilo, y luchar los dos por como han luchado en la parte final de la carrera fue muy bonito. Esta vez el alumno no venció, no superó al maestro. El maestro siguió mandando. Mi maestro sí tiene mucho más experiencia. Bortoleto puede tener la velocidad, pero Alonso tiene la experiencia. Lo vemos en el desarrollo de la carrera de Alonso y Bortoleto, como Fernando estuvo por delante y también tuvo esa ventaja de la estrategia a una sola parada. Ahora bien, tenías que conservar neumáticos y en esa parte final lo vemos. Bortoleto fue con el cuchillo entre los dientes porque quería ser séptimo o sexto, que delante tenía a Lawson. Primera parte de carrera hasta la vuelta 21 muy plana, muy igual, sin apenas diferencias. Luego sí que gana tiempo Bortoleto, o sea, gana tiempo, para, y entonces se va atrás. Por delante está Alonso. Para luego Alonso, Bortoleto sigue adelante, pero la parte final de la carrera era simplemente imposible de parar. Una diferencia increíblemente continua que le habría llevado a la posición, a que hubiera tenido esa posición. Una parte final de carrera que es que se veía que era imparable. Es que básicamente no había donde poder parar. Y un tic, un incremento de distancia, sobre todo porque Bortoleto pasa de rodar de 9, que está haciendo mucha parte de esta de carrera en 9, desde la 51 hasta la 67. 9 medio, 9 alto, 9 bajo, todo el rato está haciendo 9. Alonso apenas baja del 10 porque estaba ya con rueda muy usada. Pero es que luego se sube Bortoleto al 10 y al 12, incluso al 11, y eso es lo que le termina de condenar y de costar la carrera. Llega Lando Norris también para doblarles. Ahí está, por eso esa. Lo vemos aquí muy claro, en la primera parte de la carrera hasta la vuelta 21 ven a 0-1, una décima. Alonso mejor en el primer tramo por el DRS. Luego Alonso peor porque Bortoleto estaba delante, 2 décimas en la parte 1 de la vuelta 3 a la 21. Y luego otra decimita en la parte final. Total distancia para Bortoleto. Se compensa, Bortoleto mejor en la segunda tanda, Alonso mejor en la tercera.
Y en la tanda 4, que Bortoleto tenía 6 décimas, Alonso tenía 2 décimas en la recta por el DRS, pero es que la diferencia que tenía Bortoleto con rueda nueva era 4 décimas por sección. Entonces es imposible parar eso. Era imposible. Era imposible y así es como venía Gabriel Bortoleto en la parte final de la carrera. Vamos a analizar esa parte porque es impresionante cómo mantienes la calma siendo Fernando Alonso, estando delante y sabiendo que te está comiendo prácticamente segundos por vuelta y que sabes que tiene mejores gomas que tú para poderte adelantar. Y da gracias de que tenía Alonso el DRS y que podía más o menos salvar la distancia en la parte longitudinal, que solo hacía distancia de 2.500 a 4.000, que era la zona más lateral. En la 7 y en la 8 era más rápido Bortoleto, en la 9 y en la 10 también era más rápido Bortoleto por rueda nueva. Básicamente tenía más velocidad mínima de Alonso, pasaba más rápido por ahí, podía ir antes al gas, podía tener un coche más estable. Alonso ya no podía hacer eso y pasabas de una décima incluso menos a las 7 décimas del final de la vuelta. Esto es la parte final, pero claro, una vez que le iba alcanzando Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso se centraba más en defenderse que en seguir a rueda de Liam Lawson, perdió el DRS y entraba en otro escenario. Aquí hay una cosa, un cambio bastante grande en lo que podemos ver. Primero, la distancia ya no es entre vueltas, sino es en todo el acumulado en carrera. Por eso nos encontramos que en la curva 3 la distancia baja a 0 y que camino a la 4 están en una décima, porque Bortoleto puede adelantar y está muy cerca de poder pasar a Alonso, que le quita 5 décimas camino de la curva 3, pero Alonso hace lo posible y lo imposible por salvar. Desde ahí se mantiene una décima, 2 décimas, incluso luego sube un poquito más en la parte final de la vuelta, pero es que ese doblado, esa manera que tiene Bortoleto de levantar el gas en la 8 a la 9 y luego también la entrada en la 9, le quita casi 1,2 segundos. Bueno, aquí 0,7. Y la diferencia va de 0,5, que era lo que había conseguido Alonso por la velocidad mínima en la 7 y luego también en la 8 y la 9, a que la distancia se quede en 1,1. Es decir, pasamos en la vuelta, en la curva 3 estás a 0, en la curva 10 en meta estás a 1,1. Ha perdido 8 décimas Bortoleto, que luego ves el doblado, cómo afecta Norris Alonso en la siguiente, y es que la adelanta en la 3 y porque me está diciendo que la adelanta en la 3, que si no ni se nota. Esa es la diferencia. Perdió 7 décimas, que luego esas 7 décimas al final de la carrera son más de lo que hay entre Bortoleto y Alonso. Es decir, en ese doblaje, en esa gestión del doblado, en ese paso de Bortoleto de la 8 a la 9 y Alonso en la frenada de la 3, que es donde le pasa, es donde está todo. Es donde está la posición. Ya hemos visto. Para llegar a Lawson, coger todo el rato su DRS. Porque si te quitas el DRS, pierdes 7 décimas por vuelta. Para llegar a la P7, mantenerla, aprovechar el doblador y de saber que tengo que dejar frenar en la 3 para que pueda pasar Norris, mientras que Bortoleto tiene que levantar del 8 al 9. En Son definitiva, detalles de puro plan. dos puntos más para Fernando Alonso que para Gabriel Bortoleto y vaya tres pilotos y la relación que hay entre ellos, los que han marcado ese final favorable para Fernando Alonso. Fernando Alonso, cuyo pupilo es Gabriel Bortoleto, formado en A14, que es la academia de Fernando Alonso para pilotos de competición, y un Lando Norris que fue también apadrinado por parte de Fernando Alonso para llegar a McLaren y con el que ya compitió en las 24 horas de Daytona en su día. O sea, tres pilotos con mucha relación entre sí. Que no hay que olvidar que Bortoleto además antes era piloto de McLaren. O sea que relación entre ellos había. Finalmente, una cena que va a tener que pagar Fernando Alonso a Gabriel Bortoleto porque le ganó esta pequeña batalla y un final de infarto el que nos dejaron estos pilotos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bortoleto igual es el futuro, pero Alonso es el presente. Y con el pasado que tiene, te lo tiene todo muy ganado. Estos fueron los duelos de Fernando Alonso con la zona media. Ahora bien,
si nos acordamos del rendimiento y las posiciones de los pilotos en el Gran Premio de Austria, encontramos que el siguiente paso era George Russell con el Mercedes, que se quedó en zona de nadie, bastante descolgado de McLaren y de Ferrari, con un Red Bull desaparecido, y que quizás es que la referencia de la zona media en Austria fue George Russell. Y estuvo muy lejos, pero es que también estaba muy cerca de Alonso. Y ahí lo vemos. Ritmo general en carrera 4 décimas. Primera parte de la carrera 2 décimas. Luego Russell le hace 8 décimas. Alonso solo le puede recuperar una. Y la parte final de la carrera 5 décimas. Aproximadamente eso es lo que nos interesa. 5 décimas por vuelta. ¿Dónde están esas 5 décimas? Sobre todo en el segundo y en el tercer tramo. La primera parte más o menos está compensado. Porque lo que podía perder lo recupera con el DRS. Pero la segunda parte y la tercera parte no. Y eso es lo que hace la diferencia entre los dos. No es del todo representativa esta distancia porque Alonso consiguió mucho tiempo con el DRS. Lo hemos visto a nivel de 6 décimas por vuelta. Que estamos hablando de que muy seguramente, pero sí, haciendo un error, pero a grosso modo, si son 60 vueltas detrás de Lawson, a 6 décimas por vuelta, 35 segundos. Eso es lo que fue capaz de acercarse Alonso a lo que no había, a lo que el rendimiento del coche no le iba a dar, a la P7, que no tenía que haber sido aquí P7. Pero con ese tiempo acumulado, la distancia con Russell era menor. Luego podemos ver de una manera muy clara en la comparativa que teníamos de data entre Russell y Alonso. Y si la primera parte de la carrera, de la vuelta, Alonso va mucho mejor porque tiene el DRS, a pesar de que frena antes en la 3, frena antes en la 4, pero la distancia, la salida de la curva 4 era 2 décimas por delante, pero es que desde ahí tenía mucho más distancia el de DRS, o sea, muchísima más distancia, que luego pierde 2 décimas en estas dos curvas y otras 2 en la parte final, y es lo que le falta. Conclusión de todo esto, a Aston Martin le faltaron esas 2 décimas en las 7, 8 y otras décimas en las 9 y 10, que al final es las 4 décimas. No tuvo ese comportamiento tan bueno, le faltó un poco más de, perdón, de dirección en la curva rápida. Es algo que puede ser preocupante para Silverstone. Hay que ver hasta qué punto se puede dar problemas, pero habrá que ver cómo trabaja el coche y lo que puede llegar a hacer. Pues esa fue la carrera de Fernando Alonso. Como dice Chemi, en Silverstone habrá que ver un poco más de la realidad del Aston Martin, porque el resultado es mejor que las sensaciones y que el rendimiento actual de la MR25. Un coche que todo apunta a que se comporta mejor en clasificación, con poco combustible, y el neumático blando, que enmascara un poco más esas carencias que aún sigue teniendo, que luego en carrera, y por lo tanto necesita hacer un gran sábado para conseguir cosechar los resultados que está de momento logrando Fernando Alonso. 14 puntos ya en el Mundial, igualando a su compañero de equipo, y sí, Chemi. Y viene Silverstone. Y viene Silverstone en el paquete, viene el desarrollo. Aston Martin estaba muerto hasta que llegó Newey y dijo que nada, que este equipo lucha hasta que no haya opciones de más y que nada de tirar el desarrollo tras Montmeló, nada de hacer una actualización y ya. Este equipo se puede mejorar, este equipo puede trabajar. Casualmente llegó la evolución de Imola y ese coche por primera vez en años evolucionó. Mejoró. Howell no viajó a Austria para terminar de afianzar el desarrollo y el trabajo de las Evos para Silverstone. Viene de paquete Silverstone. Alonso nunca hablaba de podios. Sueña con podios esta temporada. Este equipo está vivo. Este equipo pasado está totalmente muerto en Miami, que lo hablamos. Este equipo ahora está vivo en esta carrera. Y en Silverstone vendrá luego algo que no hayan podido colocar en Spa. Vendrá cosas, una parte de la temporada orientada al 26. Es impresionante cómo Newey, desde que llegó, era para el 26, pues ya está trabajando en el 25. Y el 26 no se ha olvidado en ningún momento, ¿eh? Pero siguen trabajando para el 25. O sea, ahora que Quizás por tienen eso cuidado con llevas, ellos, que puede dar pasos. quizás por eso llevas esa camiseta. Puede ser.
Puede ser. Puede ser, luego Dejándote también ahí. por mi experiencia, pero tal. Eso ya es otro equipo, eso ya es otro Eso es equipo. otro Tu equipo. experiencia en las carreras. Tú eres Eso. el Niwi que tenemos aquí en Data Performance. Dejadnos en comentarios vuestra opinión sobre la actuación de Fernando Alonso, si creéis que es un genio usando todos estos recursos que se encontró en la carrera. También tuvo suerte por ese doble abandono de Antonelli y Max Verstappen que estaban delante de él, incluso el abandono posterior también del Albon que le había conseguido sobrepasar. Y dejadnos vuestras predicciones y esperanzas o decepciones que creéis que pueden suceder en las próximas carreras. ¿Va a mejorar el Aston Martin? Nosotros creemos que sí. Y aquí en Data Performance vamos a seguir analizando todo lo que ocurra en esta temporada de 2025 de Fórmula 1. Así que suscribiros y si queréis apoyar al canal, echarle un vistazo al botoncito de miembros porque hemos abierto la membresía donde podréis formar parte de un grupo de Telegram con nosotros. Os haremos vídeos exclusivos, podréis dar ideas de vídeos, podréis charlar con nosotros y todo eso y mucho más es lo que tenemos este año por delante.